Muy bien, seguimos en el escenario del Poder Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias y, por supuesto, entender al periodismo independiente, conocer también en qué han estado esas maldades y puntualmente de Interferencia.cl y Andrés Almeida, su editor general, esta vez telemáticamente a la distancia. ¿Cómo está, Andrés? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, Freddy. Acá, todo bien. Preocupados por la pandemia también, ¿no? Sí, así hay que estar, hay que resguardarse y hay que cuidarse harto, ¿eh? Sí. Oiga, a propósito de pandemia, tenemos varios temas al respecto, ¿no? Comencemos con lo que ha sido Interferencia.cl, pero primero con lo que ocurrió allá en lo que ocurrió en Araucanía, en Tirúa puntualmente. Incertidumbre, ¿no? Ronda atentado contra equipo de TVN en Tirúa ante una fiscalía que no obtiene resultados en el lugar, dice sobre las dudas sobre el caso, la nota de Interferencia.cl. La CAM, ¿no? Y la derechista APRA se desmarcaron rápidamente y los antecedentes que existen sobre el ataque a Iván Núñez y Esteban Sánchez nos dan cuenta de quién podría ser. ¿De qué se trata esta nota de Interferencia.cl, don Andrés Almeida? Bueno, Freddy, tú sabes que cuando no hay información vuela la especulación, los rumores y las tesis, ¿no? Entonces, claro, muy fuertemente se ha tratado de instalar que esto tiene que ver con grupos mapuche, ¿no? Más extremos que la CAM y como que la información que ha salido de Fiscalía y que han publicado los periódicos más oficialistas, como que trata de apuntar hacia allá. Nosotros queremos ver esto con bastante frialdad y ver qué es la información que hay disponible y cuál no. ¿Ya? Y analizando los datos que hay ahí, es muy difícil decir quién fue. La verdad es que es una zona en la cual la Fiscalía no ha tenido nunca resultados, nunca ha logrado establecer quiénes han sido las quemas de camiones, pero no solamente en tema de referencia a violencia rural, sino que también hay un montón de circunstancias en las cuales la Fiscalía simplemente no puede operar en esa zona y no llega a resultados. Entonces, es un poco poner la pelota al piso, ¿no? Y ver los elementos de información que hay y los que no hay. Sí. Y lo que en este momento hay es que en realidad no puedes saber quiénes fueron, ¿no? Candidatos hay los de siempre, los sospechosos de siempre, pero claro. y eso no quiere decir que no hayan sido mapuches, eso no estamos descartando esa tesis. Pero honestamente es difícil poder signar presuntos sospechosos o más sospechosos que otros con la información disponible. Oye, Andrés, lo claro entonces es que hubo un atentado, ¿no? Hubo un acribillamiento, como lo dijo el propio Iván Núñez en su cuenta de Instagram, mostró un casquete de 9 milímetros que él lo mostró en su cuenta de Instagram, ¿no? Que también le costó un ojo al camarógrafo de Televisión Nacional y a él una herida. Además, ellos iban a entrevistarse con Héctor Yaitul, quien también desmintió, pero rápidamente, que la CAM estuviera detrás de esto, ¿no? Sí. Bueno, claro, él iba a entrevistarse con Héctor Yaitul, eso descarta de alguna manera la CAM, sería demasiado torpe, ¿no? Como hacer una emboscada al propio entrevistado. Y genera dudas, ha generado dudas sobre el peso de Yaitul en la zona, ¿no? Y bueno, pero de alguna manera eso viene a ser como descubrir la pólvora, que los grupos mapuches están atomizados, ¿no? Eso basta con leer La Araucana para darse cuenta que ha sido una constante dentro de la historia política mapuche. Entonces, claro, se ha sacado provecho un poco de esa circunstancia en la cual la política mapuche está atomizada, especialmente también por aquellos que están más por la lucha violenta, digamos, o con dosis de violencia rural. Y claro, en ese escenario pareciera que hubiera un quiebre, ¿no? entre grupos extremos, pero la verdad es que eso es muy difícil de acreditar. Claro. No se ve una guerra interna entre ambos, ¿no? O conflictos siempre va a haber entre grupos que están en la acción, ¿no? Pero no hay antecedentes suficientes como para decir tú que en realidad hay un quiebre entre los grupos mapuche y que esto se debe un poco a eso. O sea, no hay antecedentes para decir nada, porque por otro lado también está este grupo ultraderechista, el APRA, que son estos más bien relacionados más a los hacendados, que están en contra de los grupos mapuche. Entonces, ya a estas alturas uno no sabe nada. Recuerda lo que dijo René Zafirio en este programa, que fue alcalde de Temuco y diputado por la zona, que también señaló que podrían haber incluso carabineros
detrás de comandos que están haciendo todo esto para tener trabajo y negocios paralelos, ofreciendo seguridad a las madereras. O sea, hay una serie de antecedentes cruzados, o por lo menos de este tipo de denuncias de René Zaffirio, y otra incluso de un maderero, ex carabinero, que puso una acción legal al respecto. Entonces, es un desorden finalmente, ¿no? Como Estado, lo que se está viviendo también allá en Araucanía, ¿verdad? Sí. Y en Biobío, ¿no? Esto ocurrió en la región del Biobío. Sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. O sea, la CAM dice que esto incluso vincula con grupos mapuches, yanacona, entre comillas los llama, y que estarían siendo contratados por Mininco para labores, digamos, de mantener una posición difícil o de seguridad en torno a un territorio. O sea, hay toda una lógica de territorialidad en esa zona. Eso fue lo que dijo la CAM últimamente, ¿no? Que culpaba a estos grupos mapuches contratados por Forestal Mininco. Entonces, hay montones de elementos. También nosotros preguntamos a gente común y corriente que vive en la zona, ¿ya? Y también hay muchas sospechas de grupos de narcos. Entonces, o sea, son muchos los elementos que se mezclan en esa zona que van que va de Coronel al sur, ¿no? Después por la costa de Nahuel Buta. Entonces, y la cordillera de Nahuel Buta. Entonces, es una zona en la cual hay un abandono completo por parte del Estado y también una zona de conflicto por territorio, y muy fuerte de forestales. Entonces, realmente es muy difícil decir qué está pasando ahí. De hecho, la Fiscalía no ha podido. Y esa es nuestra principal preocupación. Yo veía un Twitter que me causó risa, pese a lo dramático, ¿no? Decía, oye, los vengo a hablar del futuro. No encontraron a los responsables del tiroteo, del baleo de los periodistas de TVN, y yo creo que va a ser así, lamentablemente. Claro, es que hay muchas cosas cruzadas, ¿no? Operación Huracán, carabineros poniendo pruebas, como ocurrió ahí, grupos radicalizados, demandas políticas e históricas, interés de las grandes forestales también ahí, con todo lo que eso significa. Pero además, si tú le cruzas la variable narcotráfico potencial también dentro de esto, se hace, ¿no? Una sopa de inestabilidad. Además, un Estado que no has dado al ancho, un gobierno tampoco, y muy tironeado de lado y lado. Entonces, y esto ha sido así desde hace muchas décadas. No solamente este gobierno ha presentado ineptitud, sino que también, mira, la operación de Huracán fue durante el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? Sin ir más lejos. Sí, y hay que hacer un acento en lo que hizo el gobierno, ¿eh? Fue extraño. ¿Te acuerdas tú cuando ha habido atentados fuertes en la zona, el gobierno ha aprovechado de hacer propaganda a favor de su agenda de seguridad, militarización, etcétera? Claro. Y esta vez fue muy prudente. Eso también es un dato relevante en el análisis. O sea, cuando sucedió esto, el ministro Belolio tuiteó, normalmente hubiese hecho un punto de prensa, y quien ha llevado el asunto es la persona que reemplazó a Cristian Barra, ¿no? El jefe, el delegado presidencial de la zona Macro Sur. Lo cual también es extraño, ¿no? Porque generalmente esto rápidamente llega a la moneda, se hacen puntos de prensa y se hubiese aprovechado comunicacionalmente mucho mejor este punto. Claro. Yo creo que se debe a que realmente no hay información, o sea, y el gobierno ha sido prudente por alguna vez, ¿no? Y ha hecho las condenas del caso, pero no ha tratado de asignar esto como violencia mapuche, ni ha hablado de terrorismo, como muchos tratan de mencionar, ¿no? Porque si es que resulta que son grupos como los que acusa la CAM, vamos a estar diciendo que son terroristas, digamos, los aliados políticos en la agenda de seguridad. Entonces, llama la atención por lo menos la relativa calma del gobierno en este hecho. No, y deja también a gente con pocas luces técnicas al menos, ¿no? Como Cristian Barra, que como tú recuerdas, ¿no? Y salió porque señaló que los militares cuando se juntaban con él iban con abogados para ver qué podían hacer y lo que no podían hacer, ¿no? En Araucanía. Entonces, como te digo, es un desorden a nivel de Estado completo para llegar realmente a ver quién está detrás de este tiroteo que fue víctima este equipo de Televisión Nacional de Chile, ¿no? Claro, es que cuando tú militarizas y pones la agenda de seguridad tan fuerte, es muy difícil hacer inteligencia porque todo se cierra. Entonces, si es que cambiara la política, probablemente pudieras hacer inteligencia y conocer mejor lo que está sucediendo y poder investigar más y la fiscalía llegar a conclusiones. Pero cuando tú tienes todo el mundo crispado y todas las vías de diálogo cerradas, es muy difícil hacer inteligencia. Entonces, no hay inteligencia en la zona, claro, prácticamente.
O sea, lo único que hay son drones y cosas de tecnología y este tipo de operaciones más bien burdas. Entonces, yo creo que llora un cambio dramático en la política hacia la Araucanía. Y bueno, ya vimos, disculpa, pero ya vimos, y ustedes lo reportaron profusamente en interferencia.cl, todo lo que significó ya que está en los anales ya de la historia reciente del país, lo que significó este operativo de la PDI en Temucuicui, y lamentablemente con la muerte de un efectivo de la PDI, que hasta ahora no se sabe por qué murió, ¿no? ¿Quién fue? Si fue amigo, si fue... ¿Quién fue? Tampoco, otra de las interrogantes sobre este tema, ¿verdad? Sí, lo de Temucuicui yo creo que se va a saber, ¿eh? Eso es demasiado grande. Y sería impresentable que no se supera, más porque fue un operativo ahí interno, ¿no? Sí, claro. Sí. A luz del día, con muchos testigos, ¿no? Y está todo grabado, entonces sería muy raro que no se supiera, ¿no? Sí, yo creo que se va a saber en el caso de Temucuicui, pero en el caso de la verdad es que está difícil, porque la Fiscalía, particularmente en la zona de Arauco, del Biobío, ha sido muy ineficiente, por ser suave. Ya, sigamos, Andrés Almeida, entonces con las cosas que han traído ustedes en interferencia.cl. Vámonos con el siguiente tema, ¿no?, de esta semana, y tiene que ver con la pandemia, como estamos viendo, y por la pregunta, ¿no?, que ustedes hacen: ¿por qué la pandemia está fuera de control en Chile pese a exitosa campaña de vacunación? Una nota que tú firmas junto a Alixet Fosa, ¿no? Cuarentena total en la región metropolitana. Y se habla usted acá de una posible variante brasileña, Andrés. ¿Por qué? Sí, bueno, estamos en el mundo y en la era de la incertidumbre, ¿no? La verdad es que no sabemos qué está pasando, pero hay elementos muy curiosos y que son anómalos, por lo menos desde una perspectiva lógica, y que lo están viendo los microbiólogos, ¿no? Más que los epidemiólogos. Esto es un asunto más de microbiólogos. El punto es que se ha hablado de la paradoja de Chile, ¿no? Mientras vacuna, la pandemia sube. A diferencia de lo que pasó con Israel, que en cuanto empezó a vacunar, en la medida que vacunaba, la pandemia bajaba. Había una correlación directa. Que es lo lógico, ¿no? O sea, sí, sería lo lógico, en el fondo. Claro, sería lo lógico. Entonces acá hay una gran incertidumbre, y eso me consta que le pasa al gobierno, de que no saben qué está pasando con la pandemia. Hay montones de hipótesis y de tesis con respecto de lo que puede estar pasando. Existe la esperanza de que la vacuna Sinovac, sea, a diferencia de la Pfizer, que es el ejemplo israelí, tenga una capacidad de generar inmunidad más lenta. Entonces, que esto finalmente en las primeras semanas de abril empiece a producirse el efecto que se produjo en Israel. Pero el gran temor, y eso lo hemos ido estableciendo con reporteo, es que lo que puede estar pasando en Chile es que esté disparada la cepa brasileña. Sí. No es que sea otra pandemia, como decía Angela Merkel respecto de Alemania y la cepa británica, pero se parece bastante, ¿no?, a una situación completamente novedosa, porque estas variantes son desconocidas, no se sabe cómo atacan, supuestamente atacan a la gente más joven, se sabe que es el doble transmisible. O sea, hay una serie de... Bueno, el perfil de los contagiados también es mucho más joven que antes, ¿no? Y ustedes lo hacen en una segunda nota que traen también respecto de esta, Andrés, donde hablan que hay advertencias en Concepción acerca, ¿no?, de la segunda ola por variante brasileña, y la respuesta de alto consejero asesor que le dice a ustedes mismos, ¿no?, es la hipótesis a investigar. ¿Cómo se junta una nota con otra? Y respecto de lo que tú estás diciendo, ¿qué significaría entonces esta cepa brasileña ya presente en Chile? Sí, bueno, esto tiene que ver con las lógicas de reporteo, ¿no? Desde Concepción venía ya el campanazo sobre la preocupación de la cepa brasileña, porque Concepción tuvo un comportamiento anómalo durante el verano. Cuando todo Chile estaba, digamos, de vacaciones, permiso de verano, todos felices con la vacuna, en Concepción el ambiente no era así. Había mucha intermitencia entre cuarentenas y no cuarentenas en la ciudad. Y los contagios altos. Finalmente se dispararon igual que a nivel nacional, pero los epidemiólogos, los médicos y los microbiólogos de Concepción estaban preocupados. Entonces ellos mismos estaban pensando que esto podía deberse, digamos, a la hipótesis de la variante brasileña, ¿no? Y estaban haciendo gestiones también para hacer mayor trazabilidad, porque aquí tienes un punto bien importante. Toda la trazabilidad del gobierno estaba basada en atajar la cepa en el aeropuerto. O sea, si tu PCR salía positivo en el aeropuerto, te aislaban y te hacían, digamos, una revisión genómica de la cepa que te había contagiado del coronavirus.
Son los números que hay, 45 casos de la cepa brasileña, un poco más de la británica y casos menores del resto de las cepas. Ustedes traen un gráfico también respecto de esta nota, ¿no? ¿Por qué no lo explica un poco esta tremenda alza? Aquí se nota de inmediato, ¿no? El disparo de casos diarios que ustedes investigaron. Claro, pero si te fijas, está siempre subiendo, ¿no? Se pega una pequeña bajada hacia el final de esta nota, de esta subida abrupta. Estos son los nuevos casos, ¿no? Contagio. Entonces, Concepción estaba ya dando señales de que habían cosas que estaban pasando raras. Uh-huh. Y de alguna manera esto es importante porque nosotros mencionamos Concepción como ciudad centinela, ¿no? Como el canario de la mina, ¿no? Si se muere el canario quiere decir que claro, está el Gaspirizú. Y que, bueno, para variar no fueron considerados, no se preocuparon de las advertencias que estaban dando de Concepción. Y hay un antecedente que es importante mencionar, es la ciudad de Lima. Hicieron hace poco un estudio en Lima sobre la prevalencia de las cepas brasileñas, y la verdad es que es escalofriante el dato, porque el 40% de los nuevos casos corresponde a la cepa brasileña. Entonces no hay ninguna razón para pensar que si esto pasó en Lima no pudiera estar pasando en Chile. Sí, tiene que ver también con la polémica de por qué se demoró tanto en cerrarse los vuelos desde Brasil, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo allá y cómo el virus allá se está mutando porque hay muchos casos, demasiados, y está incontrolado en Brasil por las políticas de Bolsonaro. Sí, eso es el último punto, ¿no? Ojo Brasil. Hay un artículo también que sacamos respecto de Brasil, ya más internacional, pero ojo, porque hay una preocupación mundial. El New York Times, The Guardian, todos los grandes periódicos están con mucho ojo en lo que puede estar pasando ahí, porque ahí puede ser el nuevo gran foco pandémico. Nos quedan 3 minutos, pero a ver si alcanzamos a hablar por lo último, ¿no? De este titular que también traen ustedes en interferencia.cl. Andrés Almeida, tiene que ver con la nota que también ustedes golpearon con esta noticia, ¿no? Nuevo WhatsApp del INBA, inspectora ascendida a rectora subrogante, delató al menos a un estudiante dentro del plan Aula Segura. ¿Qué significa esto? Donde Interferencia dice que accedió a los chats donde funcionarios municipales y carabineros solicitaban a miembros del internado información clave para aplicar Aula Segura. Sí, bueno, accedimos a toda la información de esos chats, ¿no? Antes habíamos accedido a una fracción sobre estos chats y fuimos investigando qué es lo que tenían, viendo cada punto. ¿Ya? Y nos pareció lo más relevante el tema de la rectora subrogante, ¿no? Que pasó de inspectora a rectora, parte del chat, y dentro de los chats es muy claro que ella hace una delación de un alumno ante carabineros, ¿no? Lo cual constituye un antecedente súper grave, porque además esta persona es rectora subrogante, no ha sido ratificada en el cargo, tendría que pasar por alta dirección pública. Ana María Gajardo se llama la señora, ¿verdad? Claro, entonces ese nos parece que es el antecedente más relevante de toda la indagación que teníamos, pero la nota tiene mucho más que eso, ¿no? También muestra cómo la comunidad escolar está totalmente penetrada por las lógicas de seguridad de carabineros, donde incluso hay momentos en que los carabineros parecen más razonables que los directivos del municipio, ¿no? Y también hay antecedentes interesantes que hablan sobre otras escuelas. También creo que eso también es un antecedente importante que hay que ¿Cuáles considerar. Escuelas, por ejemplo? Porque fue la pregunta que quedó dando vuelta, ¿no? Si esto estaba solamente enquistado en el INBA o si también estaba repartido este soplonaje en otros liceos de la comuna, y si esto era algo nuevo o venía desde hace tiempo, ¿no? Practicándose. Sí, lo primero no lo hemos podido establecer. Lo segundo, tuvimos una entrevista con una profesora del INBA que también recibió un modus operandi bien parecido en un momento distinto, ¿no? Y fue incluso con una alcaldía distinta, fue con la alcaldía de Toá, de la Carolina Toá, y ahí ella se le hace una serie de acusaciones también a propósito de chat, de WhatsApp. Ver, disculpa, ¿cómo es eso? Porque Toá es del PPD, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dice esta señora? No, esta señora denuncia que también fue expulsada, digamos, por acusada de incitar el desorden de los estudiantes, y también se le hizo un seguimiento a través de los WhatsApp que ella tuvo con los alumnos. ¿Ya? Y el vínculo pareció con Carabineros, que una capitana le habría dicho a ella que ella era la instigadora de los grupos de WhatsApp. Entonces, pareciera que también había una connivencia entre policías, municipios y comunidades y directivos como para generar redes de inteligencia para evitar en este caso movilizaciones, porque acuérdate que las movilizaciones en ese entonces eran bastante más pacíficas, el ambiente estaba más propositivo y claro, había un montón de efervescencia, pero
pero eran los tiempos Claro. 2011, 2006, digamos. Esta señora, disculpa, Gema Montiel dice, como tú dices, el 2016 que la sumariaron por conversaciones de WhatsApp, ¿no? Eso es lo que señala en esta entrevista. Sí, que nunca se supo además cómo obtuvieron esos WhatsApp. Eso también es un punto que quedó como dando vuelta. Yo creo que es una discusión bien amarga porque cuando tú llevas a los policías a las comunidades escolares, no puedes esperar otra cosa que el tema sea un horizonte de delito, crimen, persecución, represión. O sea, es realmente perturbador. Don Andrés Almeida, llamamos a suscripción para seguir apoyando el periodismo independiente de interferencia.cl. 3.000 pesos, ¿verdad? Seguimos con la campaña de saludo a tu amigo o a tu amiga en su cumpleaños o en su santo, en lo que sea. ¿Ah? Oye, buena foto sacó Víctor Herrero ahí abajo, ¿ah? Sí, pues un video en la Plaza de Armas donde llamamos y explicamos un poco el proyecto y por qué es necesaria la suscripción. Claro. Oye, digamos que no es un actor contratado el que sale abajo, sino que es el director de interferencia.cl. No es que ustedes hayan contratado a alguien de una teleserie, un galán, no, sino que el director del sitio, ¿verdad? Habíamos contratado un modelo argentino, pero teníamos que subir a 3.500 la suscripción. Muy bien. 3.500 pesos, o sea, 3.000 pesos, perdón, porque el Víctor Herrero, como usted dice, sale gratis, ahí modelando. Oye, una última cosa para quienes nos están escuchando. Vean también el artículo sobre Anglo American y lo de que quiere comprar el santuario de la naturaleza de los Nogales. Un breve tip, porque creo que también es un artículo que ha dado que hablar y vale la pena mencionar. Lo buscaremos, Andrés. Abrazote grande. Saludos al equipo. Gracias, en tu nombre. Chao. Hacemos una pausa y viene Contralorito, el ex Contralorito César Leiva. Vamos a hacer un análisis de los famosos que quieren llegar a ser constituyentes. Una pausa y seguimos acá por la libertad de expresión.